Muy buenos días. Ciertos textos de la Biblia son tan familiares para el cristiano que casi no requieren presentación. Son los textos que aprendimos desde que éramos niños en la escuela dominical. Muchos de nosotros los conocemos, los amamos y sus palabras están grabadas en nuestros corazones. Son los versículos o los pasajes que muchos han llamado grandes textos de la Biblia. Por ejemplo, Juan 3:16 es uno de ellos. También Romanos 8:28, el Salmo 23 con sus 6 versículos. Otro podría ser el Salmo 103, versículo 1, Isaías 53:6, y también, por ejemplo, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Y creo que fácilmente podríamos incluir entre esos grandes textos lo que leemos en nuestro pasaje de hoy. Este se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Es indudablemente uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. Romanos 1, del versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En casi todos los comentarios sobre Romanos encontramos la sugerencia de que en este capítulo se encuentra un resumen de lo esencial del Evangelio, especialmente aquí en los versículos que acabo de leer para ustedes. Cuando leemos con cuidado estos versos, surgen muchas preguntas, como ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Cómo es que el Evangelio revela la justicia de Dios? ¿Y qué tiene todo esto que ver con la fe? En la época en que fueron escritas estas cartas, se tenía por costumbre enunciar los temas principales en las primeras líneas. Así que vamos a retroceder a los primeros 7 versículos de Romanos capítulo 1, que ya estudiamos en videos anteriores, para tomarlos como una guía que nos va a ayudar a comprender la perspectiva de Pablo sobre estos temas que son cruciales, no solo para los romanos a quienes se escribe esta carta, sino para la vida cristiana en general. Una de las primeras cosas que descubrimos en el capítulo 1 de Romanos es que el evangelio que Pablo proclama es parte de una historia más grande. Es un acto de Dios que Dios mismo, había prometido muchos años antes en las Escrituras. El contenido de este mensaje es Cristo Jesús. Pablo bosqueja 2 aspectos específicos de su mensaje acerca de Jesús. Primero, Jesús es del linaje de David. Pero algo más importante aún es que fue declarado Hijo de Dios. ¿A través de qué? De su resurrección. En la Nueva Traducción Viviente, esa versión lo traduce de esta forma. Dice, quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Porque en el griego la palabra que usa es yorizo, que significa poner, prefijar, declarar, designar, determinar. Y es que Pablo está hablando de Jesús como un ser humano y afirma que la resurrección de Jesús es el momento en que Jesús es establecido para gobernar el mundo en nombre de Dios. Esto se basa en una rica tradición bíblica en la que el rey davídico o el rey procedente de David, fue adoptado como hijo de Dios en su entronización. Vemos, por ejemplo, el Salmo capítulo 2, versículo 7, que dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La promesa del Mesías de la descendencia de David se cumplió mediante la resurrección de Jesús por parte de Dios y su exaltación como Señor sobre todo. La exaltación de Jesús como Señor sobre todo. El Evangelio entonces no es una respuesta humana al acontecimiento de Cristo, sino el acontecimiento de Cristo en sí mismo. La obediencia a la fe en todas las naciones. Pablo recibe directamente de Dios el encargo de lograr algo. Vemos
lo que dice el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tenía Pablo el encargo de lograr la obediencia a la fe en todas las naciones. Para todos aquellos que somos herederos de la tradición reformada, es importante notar que Pablo no separa la fe de las obras, sino todo lo contrario. Su misión es lograr las obras, es decir, la obediencia, esas obras que fluyen o surgen de la fe. Y dice que es en todas las naciones. Y eso nos muestra lo crucial de incluir a los gentiles, es decir, a los no judíos, en el mensaje de Pablo. No es suficiente que Dios salve a Israel como cumplimiento de la promesa de Dios en las Escrituras, sino que tanto gentiles, no judíos, como judíos, deben vivir en la nueva realidad que comenzó con la resurrección y exaltación de Jesús. Resumamos rápidamente lo que dice en los versículos 1 al 7, que ya vimos, pero hagamos un resumen muy rápido. Dice, primero, Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Ahora sabemos que el Evangelio del que habla es el anuncio de que el heredero de David ha sido resucitado de entre los muertos y por lo tanto es establecido como rey a la diestra de Dios. En segundo lugar, Pablo dice que este Evangelio es poder de Dios para salvación. Hemos visto cómo se ve este poder. Es el poder de la resurrección por el Espíritu. Tercero, dice Pablo, que este poder es para todo aquel que cree. Todos los que creen, judíos y no judíos. Porque Jesús es Señor sobre todo y todos. En cuarto lugar, el Evangelio manifiesta la justicia de Dios. Justicia es una palabra teológicamente cargada, pero en términos generales significa hacer lo que es correcto. Lo correcto varía según la relación. Para Dios esto significa cumplir las promesas de Dios a Israel. La resurrección de Jesús manifiesta la fidelidad de Dios a su pacto, la justicia de Dios. No se trata de la fe humana, que es nuestra respuesta al Evangelio, lo que pone de manifiesto la justicia de Dios. Es el propio acto de Dios al resucitar a Jesús de entre los muertos, el que pone esto en evidencia. La fe es aquello por la cual Jesús es vivificado, su propia fidelidad a Dios al ir a la cruz. La fidelidad de Dios al resucitar a Jesús de entre los muertos. La fidelidad de Dios ahora debe ser respondida con una respuesta humana de fe. Por eso dice por la fe en el versículo 17. Para esto fue llamado Pablo por Jesús mismo, para lograr la obediencia de la fe entre todos nosotros. Hasta ahí la reflexión de hoy. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.